Volvemos a tomar, retomamos nuestras actividades después del paso de Leonardo y de Marta, que tanta paz lleven como descanso dejan, y esperemos que no haya otros más que vayan pasando aquí por... Yo creo que esto del turismo nos está viniendo muy mal en cuanto a la borrasca, que nunca habíamos tenido aquí tantas lluvias y tantas tormentas, pero en fin, ya, como decía, retomamos nuestras actividades literarias con un libro inclasificable, que no es una palabra peyorativa ni muchísimo menos. Yo creo que es al contrario, que es uno de los valores de esta obra, que es difícil de clasificar porque tiene un poquito de todo, tiene una parte ensayística, tiene una parte poética, tiene mucho de narrativo, tiene incluso un poquito hasta de dramatismo, en fin, tiene de todo, Es un libro que se lee muy bien, que Álvaro Romero Bernal nos ha regalado, y él sabe que cuando lo mandó yo lo leí, le dije, solamente lo he podido ojear, pero vamos, que sí, que lo presentas aquí que me gusta. Y cuando lo volví a leer al cabo de unas semanas, porque tenía otras cosas entre manos, se lo he dicho ya a mis amigos, no pude despegar los ojos, como bien dice Antonio García Barbeito, que es el prologuista, lo dice muy bien, dice, he sido incapaz de levantar la vista de las páginas de este libro, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Me puse y uno y otro personaje, y el uno, y el dos, y el tres, y el cuatro. Ese humanismo, esa verdad que destila, esa manera de entender lo humano de cada uno sin dejar de lado lo divino, porque también hay una parte espiritual y divina muy, muy bonita y muy... que se lee muy bien. No está solamente para personas con una carga religiosa evidente, no es solo para católicos, no solo para protestantes, no, es para cualquier persona que tenga esa chispita de espiritualidad y de humanidad. Me ha encantado, de verdad, Álvaro. No quiero quitarle su rato a nuestro lujo de presentador que tenemos a la derecha, que tenemos a David Monte, que creo que es la primera vez que presenta aquí en la Fundación, o la segunda. Espero que no sea la última. No, la última seguro que no, pero quizás sea la primera. Sí, la primera. Y para mí es un lujo, porque presentadores como él, bueno, la verdad, una persona que tiene detrás tanta vida, tanta escritura, la prensa, una persona que maneja las redes de una manera muy interesante. Así que para nosotros es un lujo y no quiero quitarle más tiempo. Sé que lo vamos a disfrutar esta tarde y de verdad que os recomiendo la lectura del libro. Se está grabando, con lo cual yo sé que de aquí a unos días empezarán a ir todas las personas que vean esta presentación a las librerías de Jerez y del mundo a buscar el libro, pero hoy nos lo preparáis que lo tenéis en la puerta. Así que, David, toda la mesa es tuya y todo el micrófono es tuyo. Pepa, muchas gracias por tus palabras, cosa que te agradezco. Y también quiero agradecer al autor que haya pensado en esta junta letra, como yo le suelo decir, para presentar un libro que tú, Pepa, has definido bastante bien, ¿no? Es inclasificable, bueno, tú también lo calificas así, Álvaro. Para quien no le conozca, os voy a hacer un resumen muy breve porque en la contra del libro tenéis su biografía pequeñita, pero es que Álvaro Romero Bernal es que es mi amigo. Y esa es la mejor presentación que puede tener una persona en esta vida, que llega a la vida en 1979 en los Palacios de Villafranca, que es doctor en periodismo, que es profesor de literatura de la Pablo Lavide, que fue una de las mejores notas de su tesis doctoral, nombrado por el Ayuntamiento de Sevilla como una de las mejores, creo que fue el año 2010, o si no me memoria, y que tiene un gran número de obras literarias en su haber, de mucha tipología, y esta yo creo que es una tipología extra, porque les puedo garantizar que el Pan de Maú, cosa que animo a que lo adquieran, que está en la puerta, está para que se pueda adquirir al precio de 15 euros, y que hay que agradecer también a la editorial, la Baja Andalucía, que siga apostando por el papel y que siga apostando por la cultura y sobre todo por la literatura, porque no estamos pasando muy buenos momentos en esto, que se informa muchas veces que todo es digital, que todo es rápido, que todo se consume tan rápido. Pues les puedo garantizar que como abran la primera página, llegan a
la 124 y da igual que suene el móvil que no lo van a mirar. Porque si ya tienen cierto apego o profesan la religión cristiana, van a tener mucho sentido de lo que van a encontrar, porque está centrado en la última cena, está centrado en ese pan de Maús, está centrado en los evangelios canónicos, pero en unos personajes que tienen poca visibilidad. Ahora lo va a explicar él mejor que yo, porque para eso ha sido el que lo ha escrito. Pero sobre todo porque es un relato corto y breve que te deja muchas respuestas a preguntas que quizás no han sido respondidas o no han sido aclaradas a lo largo de los 2025 años que lleva la Iglesia. Bueno, 2025 lleva unos cuantos menos, desde el Concilio de Nicea, pero no, desde Jesucristo 2025, 2026, dentro de muy poquito. Bueno, les puedo garantizar que se van a encontrar con un material que es muy de nosotros, es muy andaluz, tiene una lectura muy rápida, muy ágil, muy andaluza. Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte, Álvaro, es una cosa fundamental en este libro, que ¿cuánto tiene de escritor y cuánto tiene de periodista? Porque la sensación que yo tengo cuando leo el libro es que tú tienes un micro en la mano grabando a cada uno de los personajes. ¿Cuál es el...? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al público que nos acompaña, muchísimas gracias a Josefa Parra por la invitación, por la acogida, por el calor en una fundación como la de Caballero Bonal. A Caballero Bonal tuve yo el honor de entrevistarlo un par de veces después de presentarlo en mi pueblo. Mi pueblo es Los Palacios de Villafranca, o Villafranca de la Marisma y Los Palacios, cuyo emblema de riqueza y de orgullo es precisamente la unión. En el escudo es la unión de esos dos pueblos. Y cuando se celebró el 180 aniversario de la unión de Los Palacios y de Villafranca de la Marisma, pues el invitado estrella fue Caballero Bonal, que creo que cumplía aquella semana 90 años. Y bueno, en Los Palacios pues lo tenemos como un tótem, ¿no? Como un artista total, con mucho cariño. Y evidentemente mucho cariño también el que me une desde no hace mucho, aunque sí hace mucho que lo leo, a David Monte, al compañero de La Voz del Sur, David Monte, al que le agradezco enormemente además la celeridad de la lectura, de la aceptación del acto de hoy y de, bueno, de acompañarme hoy aquí con ustedes. Él me pregunta, como buen periodista que es también, ¿no? Se lo pregunta también a un periodista, ¿qué tiene de escritor y qué tiene de periodista el libro? Que tiene mucho, evidentemente, y también la pregunta tiene mucho sentido. Y yo me acuerdo inevitablemente de otro maestro, que es Antonio Ramos Espejo. Fue director de mi tesis doctoral, director de la enciclopedia de Andalucía, General Andalucía, que hicimos hace 20 años, y que él decía, a mí me hacía mucha gracia y me enorgullecía mucho eso, porque él era profesor de la Universidad de Sevilla y era periodista y era escritor, tenía alrededor de 30 libros, etc. Y cuando le iban a poner el membrete debajo del nombre, siempre él decía, a mí me pone periodista, lo demás ya en el nombre de periodista ya se incluye todo, ¿no? Y a mí también me enorgullece mucho el llamarme periodista, aunque uno sea profesor o conferenciante, o el otro día me llamaban comunicador también, que es una palabra que está muy de moda, ¿no? Bueno, y profesor y esta cosa, ¿no? Pero es verdad que el periodista es un escribidor, ¿no? Como decía aquel Vargas Llosa, ¿no? O un escritor de periódicos. Precisamente mi tesis doctoral, esta del año 2010, que ganó el premio a la mejor tesis doctoral en Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla, estaba centrada en un paisano, había nacido en Los Palacios y bueno, hizo su vida en Sevilla, que es Joaquín Romero Murube. Y Joaquín Romero Murube, mi tesis trataba sobre el rescate de su condición de escritor de periódicos. Se había tenido a Romero Murube como un poeta quizá de segunda o de tercera fila en el contexto de la generación del 27, y quizá nadie, hasta la tesis que yo le dediqué en aquellos años, había puesto el dedo en la llaga o el foco, ¿no? en la enorme capacidad que tenía para escribir en prosa, no en poesía, no en verso, sino escribir en prosa retratando asuntos interesantísimos, importantísimos, a los que no se les dedicaba mucho espacio, simplemente por miedo, en la época que le tocó vivir, ¿no? Y era un escritor
una obra como esta, donde evidentemente los personajes que se focalizan son personajes que a lo largo de estos 2000 años, que hacía referencia a David, nadie les ha puesto la alcachofa que le solemos poner los periodistas, ¿no? Nadie le ha puesto el micrófono, ni le ha grabado con una cámara, con una tablet, sino que han pasado, pues sin pena ni gloria, como se suele decir, cumpliendo una función muy específica, muy periférica, muy remota en torno al protagonista de la historia, ¿no? De la historia sagrada y luego del cristianismo, de nuestra era cristiana, desde el punto de vista cultural, no lo digo solamente desde el punto de vista religioso, evidentemente, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, estos personajes son tan periféricos como, por ejemplo, Malco. Malco es un personaje que solamente aparece una vez en los evangelios canónicos, en uno de ellos, en el de San Juan, cuando van al huerto de los olivos y Judas le da el beso de traición a Cristo, pues hay un criado del sumo sacerdote al que Pedro saca la espada y le corta la oreja, ¿no? Derecha. Y dice el evangelista, el cronista de todo aquello, dice, aquel criado se llamaba Malco, punto y aparte. Es decir, Malco desaparece de la historia, es decir, tomar a unos personajes que solamente aparecen una vez y que evidentemente no tienen ni voz ni voto, ni protagonismo, ni recorrido, ni nada. La suegra de Pedro aparece en dos, ¿no? La suegra de Simón, Pedro, aparece en dos ocasiones, pero los dos dicen prácticamente lo mismo, que una de las veces que Cristo ya se va de su pueblo por aquello de que nadie es profeta en su pueblo, en su tierra, que es una frase del propio Jesús de Nazaret, y se instala en Cafarnaúm, porque resulta que allí a la orilla del lago Tiberiade, ¿no? Del lago de Galilea o del mar de Galilea, a los compañeros que busca, ¿no? A los apóstoles, a los seguidores que busca, son todos pescadores, ¿no? En esa metáfora tan bonita de pescadores que luego van a ser pescadores de hombres, ¿no? Pues claro, donde paran, como decimos en Andalucía, donde suelen parar es en la casa de la suegra de Pedro. Claro, esta suegra de Pedro aparece en un par de ocasiones porque una de las veces que van a almorzar, pues la suegra no le tiene nada preparado, dice que la mujer estaba con fiebre en la cama y Cristo pues se acerca a la cama, le toca la mano y a partir de ese momento pues se pone bien y la mujer se pone a servirle, ¿no? la mesa. Pero claro, ese protagonismo es un protagonismo absolutamente periférico, ¿no? Entonces, el hecho de preguntarle o de darle la oportunidad a estos personajes que no han dicho nunca ni esta boca es mía, es muy de los periodistas, ¿no? Decir, oye, usted que no tiene cargo, no tiene ningún cargo, ¿usted cómo vivió todo eso, ¿no? Venga, que no tengo prisa, cuéntemelo con sus palabras, ¿no? Y con su personalidad, con su edad, con su género y con sus circunstancias concretas, ¿no? En el contexto actual, porque el libro está escrito como si ellos estuvieran todavía entre nosotros, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que hubiera roneado, no utiliza palabras actuales, lo que hubiera roneado la suegra de Simón diciendo que ella era la suegra del primer papa de la historia? Sí, eso de hecho así termina, ¿verdad? El capítulo. El capítulo dice hasta que no me han tirado de la lengua y lo he tenido que soltar todo, porque es que llevo 2000 años callado. ¿Cómo se articulan estas historias? Porque claro, la base de documental que hay es mínima. Sí, es mínima, es el reto, ¿no? Es el reto tanto del periodista como del escritor, porque el arma del periodista es siempre la pregunta y la paciencia de escuchar. El arma del escritor, pues la fábula, ¿no? La fabulación, la ficción, el poner palabras donde hay silencio o el poner palabras donde hay el blanco del folio, ¿no? Y sobre todo el ponerte en el lugar del otro. Es decir, yo creo que tanto la función del periodismo, del periodista, como del escritor es siempre ponerte en el pellejo del otro. Sí, eso que se llama ahora, o que se dice tanto de empatía, ¿no? La empatía, quizá el arma más empática del mundo es precisamente la literatura. Por la literatura vivimos... Álvaro, la táctica del periodista despistado, tal cual la describe Martínez Alberto en su manual, que es la Biblia del periodismo, está aquí prácticamente cogida al dedillo, ¿no? Porque claro, parece como... La sensación es cuando tú estás trabajando, estás tratando pues, con Judas, con Isabel, con Marta,
con el centurión, que ahora hablaremos también de él, que tiene una trascendencia mucho más importante ese centurión romano, porque incluso hasta dentro de los pasajes de la Eucaristía, de la misa que nosotros vivimos actualmente, una de las frases que se dicen es una de las que él pronuncia, ¿no? Eso de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios bastará para sanarme y demás. Todo eso está cogido diciendo, oye, yo he llegado aquí, cuénteme usted y cómo se coge confianza con esos personajes, porque claro, el personaje cuenta, pero ¿por qué coge confianza con su interlocutor? Sí, sí, sí. El interlocutor es siempre el mismo. El lector quizás no lo adivina ni en el primero ni en el segundo, no lo adivina a lo largo del libro, lo adivina al final, ¿no? Pero no estamos aquí para hacer spoilers de esto, ¿no? Pero ese personaje que está interrogando un poco a la manera del mismo personaje de Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro cuenta su vida, ¿no? Y le habla a un vuesa merced, no sabemos quién es vuesa merced, si es no sé, no sabemos qué autoridad tiene. Tiene autoridad sobre él en el sentido de que lo anima a contar. Entonces, el común denominador es que todos estos personajes tan distintos, porque algunos son un joven, otros son una mujer mayor, otros son una persona culta, como Nicodemo, por ejemplo, otro es una persona que ni siquiera forma parte de la cultura religiosa de aquel momento del pueblo judío, sino que es romano, ¿no? Romano, como este centurión al que hacía alusión David. Entonces, claro, todos le hablan a la misma persona porque todos estos personajes, evidentemente, gracias no a la religión quizás, sino gracias a la literatura que conservan precisamente los evangelios, han permanecido en boca de todos. Este marco que yo decía, que es muy remoto, ¿no? O el propio centurión, la mujer que apedrean, a la que le dice Cristo, el que no tenga piedra, el que no tenga pecado, perdón, que tire la primera piedra, ¿no? O Marta, la hermana de Lázaro, ¿no? O Isabel, la madre de Juan el Bautista. Son personajes a los que no ha habido oportunidad de escucharlo, y entonces cuando alguien se pone 2000 años después a darle la oportunidad de demostrar esa eternidad que parece que tienen, ¿no? Esa eternidad, o por lo menos esa inmortalidad, porque no han muerto, han estado en boca de todos, y evidentemente la palabra la toman desde el año 2025, ¿no? Desde ahora mirando hacia atrás, sin prisa, pero contando lo fundamental de cómo vivieron el momento en el que conocieron al gran protagonista, que ahora deja de serlo, ¿no? Porque ahora los protagonistas son ellos, ¿no? Que son los que toman la palabra. A mí el personaje, Álvaro, de Isabel me resulta especialmente cariñoso. Pues el final ya se conoce, ¿no? Porque obviamente a Juan Bautista le corta la cabeza, eso lo sabemos todo, pues está recogido, pero lo que dice esa mujer por esa boca, bueno, en aquella época la hubieran quitan a Jesucristo la ponen allá. Pero Isabel es que tiene muchos años, ¿eh? Claro, y Isabel es que tiene mucha calle, ¿no? Solamente cuando el Magnífica, ¿no? No sé qué evangelista dice, bueno, bendita tú eres, que Dios se ha fijado en ti, prima María, ¿no? Que son primas hermanas, y por lo tanto Cristo y Juan el Bautista son primos segundos, y claro, aparecen en ese momento y ya está, no aparece, ni siquiera cuando le cortan la cabeza al hijo, aparece Isabel, ¿no? Pero claro, yo cuando me he metido en la piel o en las circunstancias de cada uno de estos personajes, pues me he hecho mujer. Yo me he hecho mujer, es la función de los escritores, ¿no? Hacerse mujer mayor o hacerse el traidor, ¿no? Cuando me he convertido en Judas, porque no sé si lo hemos dicho, todos los personajes hablan en primera persona, en primerísima persona, y claro, tienen que ser verosímiles. La literatura, lo sabe Josefa perfectamente, ¿no? Y David, la literatura empezó siendo oral, ¿no? Esa oralidad de la literatura quizás se ha ido perdiendo con la fuerza de la escritura, pero a mí me produce mucha ternura el reto, ¿no? Porque no sea de ser difícil, de una frase de algún evangelio sacar la personalidad probable, creíble, verosímil de un personaje y darle corporeidad a esa personalidad a través de la palabra, que es la única forma que tenemos de demostrar la personalidad, ¿no? Y claro, la palabra viva es la palabra oral. Está muy bien eso de la literatura escrita y tal, pero estos personajes que son ágrafos y que no saben escribir ni leer, salvo Nicodemo quizás, ¿no? Y alguno que otro que es
un poco más cultos, pero estos personajes saben expresarse oralmente, ¿no? Y esa fuerza de la oralidad, de una palabra viva absolutamente, de ese soliloquio o de esa conversación, creo es la que le da vida a los personajes. Si no, no tendrían vida. No, perfectamente. Además, bueno, también entran en juego muchos estados emocionales, ¿no? Porque lo conversábamos por teléfono el otro día, y yo lo voy a hacer extensivo a todos los que nos acompañáis hoy. ¿A cuántas personas conocéis que se llamen mudas? Porque hemos pasado de un sustantivo a prácticamente un adjetivo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? E incluso se ha adjetivado el sustantivo por un lado, pero sin embargo Judas tiene una intrahistoria bastante interesante que contar, porque claro, se cuenta en la escritura que le dieron 30 monedas que se termina ahorcando, eso es lo que conocemos, pero claro, ¿de qué manera llegan esas 30 monedas al bolsillo de Judas? ¿O qué ocurre si al bosqueo se parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es que esa parte de la historia es también esbozada diciendo, oye, por un lado el arrepentimiento, que yo creo que el arrepentimiento también muchas veces forma parte de muchos pasajes del libro de distintas maneras, ¿no? En estados emocionales de distintas maneras, ¿no? Porque todos en el fondo, digamos que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera podido, si yo hubiera sabido, si yo hubiera... la fuerza del subjuntivo, ¿no? En este aspecto pues también le da muchísima fuerza a ese relato, ¿no? En ese aspecto que te digo, a mí me resulta especialmente interesante Nicodemo. Porque Nicodemo, la sensación que yo me llevo leyendo en el libro, te lo digo de verdad, es la misma sensación que yo tengo, una cosa muy personal, ¿no? Pero yo soy el encendedor de Jesús Nazareno en la noche de Jesús, en mi hermandad, y yo siempre he dicho lo mismo. Yo he venido aquí a dar tu libro, no del mío. Pero Jerez tiene 220 y tantos mil habitantes, o 230.000, pero el camino nada más que solo alumbra uno y soy yo, ¿no? Entonces ese sentido de pertenencia, ¿no? Nicodemo, en el pasaje que tú narras en el libro, me da esa sensación de esa soledad ante alguien que tú tienes esas ganas de poderle decir muchas cosas, pero te las tienes que decir tú, porque ya no está. Es que el único personaje... ¿No sé si me explico? Sí, perfectamente, porque además el único, tomándote el hilo de lo último que estaba diciendo, de que ya no está, es el único personaje, Nicodemo, que ve a Dios muerto. Es decir, la paradoja de que Dios, para estos personajes, ¿no? Y para el mundo cristiano, es el creador y el origen de todo, y que no muere nunca, pero claro, cuando se hace verbo, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan, y cuando se hace carne, es decir, cuando se hace hombre, y cuando muere y está pues un par de días convertido en cadáver, ¿no? A través de su Hijo, ¿no? Jesucristo, pues claro, el único personaje que ha tenido la valentía, un amigo suyo que se llama José de Arimatea, ¿no? De hablar con Pilato y decirle, voy a bajar el cuerpo de Jesús porque lo voy a enterrar en un sepulcro, según la escritura, que no había sido enterrado nadie y tal, y Nicodemo, que había tenido conversaciones de nivel, podemos decir, ¿no? Nicodemo es el único que había tenido ciertas conversaciones de nivel cultural, teológico, con el maestro, como lo llaman, ¿no? Al rabí, a Jesús de Nazaret, porque los demás, daros cuenta de que Jesucristo es un personaje histórico, no religioso, pero histórico también, que se rodea de gente muy sencilla. De hecho, entre los apóstoles, que los tiene un poco de todos colores, pero precisamente al que elige es al que menos capacidad tiene, es un brutote, quiero decir, al que elige como piedra angular. De hecho, le cambia el nombre. Claro, le pone piedra, ¿no? Se llama Simón y le pone Petrus, ¿no? Le pone Pedro, ¿no? Podía haber elegido a otro, y sin embargo, bueno, a Pedro, que también traiciona, igual que Judas, al propio Cristo, lo niega 2, 3 veces antes de que cante el gallo las 2 veces y tal, y sin embargo él no tiene que hablar en parábolas para el pueblo, tiene que hablar, explicarle después, que es como contar un chiste, ¿no? Explicar un chiste, las parábolas que ha contado previamente al pueblo, pero no tiene a alguien de su nivel para hablar con franqueza, incluso cuando lo encuentra este Nicodemo, que es un fariseo importante, estudiado, etc. Nicodemo se da cuenta solamente cuando está frente al cadáver de Cristo de que no ha entendido tanto como él creía entender, ¿no? Porque precisamente esa grandeza filosófica, podríamos decir,
del mensaje de humildad y de sencillez de este personaje revolucionario que cambia la historia, ¿no? Que es Jesús de Nazaret, no se entiende con los parámetros que tenían los fariseos, que tenían. Entonces, claro, cuando tiene el cadáver de Cristo delante, es cuando él reflexiona sobre todo eso que le ha dicho, de que el hombre tiene que volver a nacer, que tiene que volver a entrar en el vientre de su madre, pero eso como es, como el hombre va a entrar otra vez y nacer del agua y del espíritu. Y claro, le parece muy grande lo que le ha dicho este Cristo, ¿no? Y claro, esa conversación o ese soliloquio, en el caso del libro, que puede tener Nicodemo, es un soliloquio muy distinto al que puede tener la suegra de Simón o al que puede tener Simón de Cirene, ¿no? Simón de Cirene, el Cirineo, ¿no? Que también es otro de los personajes, de los 12 o 13 personajes que aparecen en el libro y que también hilvana un soliloquio, aparece en 2 o 3 evangelios y es muy curioso cuando decía David, las fuentes son mínimas. Claro, yo he acudido simplemente a lo que dice un evangelio y otro del personaje y ponerlo en relación porque solamente un evangelista dice el Cirineo, lo llama el Cirineo, otro lo llama Simón de Cirene. Y hay uno que dice el padre de Alejandro y de Rufo. Y uno se queda como cuando dice lo de Marco, ¿no? De planchado, ¿no? Dice, bueno, y Alejandro y Rufo, ¿quiénes son? ¿Dónde vivían? ¿Qué apellido? ¿Qué hicieron? Porque aparecen ahí con un nombre, ¿no? ¿A qué viene ese nombre? A darle protagonismo a alguien que realmente no tiene protagonismo ninguno porque se acaba al decir el nombre, ¿no? Al llamar a alguien con su nombre propio, uno espera que vaya a tener una continuación y no lo tiene, ¿no? Entonces, claro, este Simón de Cirene que viene del campo, también lo dice un evangelista, ¿no? Bien, venía del campo y se encuentra con la comitiva de ella, con la cruz puesta y tal, y le dicen, oye, tú coge la cruz, que no puede, y súbela. Y el otro, por no meterse en berenjenales, artículo 33, que tiene después, ¿no? Trae la cruz, yo la llevo y tal, ¿no? Pero claro, son personajes que se encuentran casualmente, algunos no tan casualmente, pero tienen un protagonismo mínimo, y otros que se encuentran casualmente y que perseguían a Jesús ni nada, y que terminan siendo eternos por haber sido literaturizados dentro de esa literatura que los evangelios, ¿no? A mí me gusta siempre mucho decir que en los evangelios está la verdadera semilla de todo eso que nuestro querido caballero Bonal estudió tanto en su época también colombiana, ¿no? Y que es el realismo mágico, ¿no? Del boom de la literatura hispanoamericana a mediados del siglo XX, ¿no? Todo eso que hemos conocido después con autores tan emblemáticos como García Márquez, con Remedios la Bella, yendo al cielo, ¿no? Resucitando de donde viene, ¿no? Incorrupta, ¿no? Esto de él como agua para chocolate, ¿no? Llorando cuando lo de es decir, esa fantasía dentro de un contexto tan doméstico, ¿no? Que es al fin y al cabo el realismo mágico, lo tenemos en los evangelios de una manera bestial, ¿no? Bestial, bárbara. Es decir, el hecho de tener un Dios que no deja de ser un adolescente, bueno, un tipo, dice que tenían 30 años, pero bueno, no dejaba de estar al amparo y a la falda de su mamá, ¿no? Y que la primera vez que va a hacer un milagro va al pueblo de al lado, a Caná, ¿no? En la propia Galilea, y la madre le tiene que pegar un pujoncito para que haga el primer milagro, y el niño le dice no, porque lo ha dicho mi mamá, entonces no hago el milagro. Que salió típico como papá Pepe. Y sin embargo termina, eso hablamos de Pepe, y sin embargo termina haciendo el milagro de convertir, no el milagro de si alguien puede hacer un milagro estratosférico, lo que hace es convertir agua en vino. O sea, eso es como lo de la cebolla, ¿no? Es algo, pero totalmente doméstico, ¿no? Sí. No es nada extraordinario para lo que podría hacer, ¿no? Hacer un milagro de andar por casa, podríamos decir. Digamos, y quiero entrar también en una parte más tuya personal, que vamos a hacer ahora. Estamos desgranando un poquito, pero les anticipo que estamos desgranando alguna historia, pero que no estamos haciendo ningún spoiler de momento. No hemos spoileado nada de lo que hay en el libro, de todo modo, porque son relatos que son muy... Hasta que no entra... Exactamente, es muy necesario tenerlo delante el negro sobre blanco. Digamos que José, la figura de San José, de Pepe, el padre putativo, que fue como se le terminó ubicando y denominando, de la figura de José, quizás de todas las que hay en el libro, es de las que más información haya.
¿no? En ese aspecto, pero sin embargo, la vuelta que tiene aquí en el Pan de Maú es en ese pensamiento de José de por qué me pasan a mí estas cosas. Claro, es que esa vuelta es la que tienen casi todos los personajes. Lo que pasa es que de José, dices tú, hay mucha información. Bueno, hay mucha información. He dicho que hay más información que cualquiera de los Sí, que hay. sí. No es que haya mucha, pero si hay algo más de recorrido. Y desde luego hay mucho recorrido porque nuestra cultura cristiana, nuestra cultura incluso española, etcétera, le ha dado cierta, nada que ver con María, de todas formas, ¿no? Pero le ha dado cierta relevancia al personaje de José como padre putativo de Cristo y tal, ¿no? Pero en el Evangelio aparece una vez que el ángel le dice, oye, llévate a María a Egipto, que Herodes va a matar al niño, y él no sabe si eso lo ha soñado, pero bueno, hace lo que... y se casa con María a pesar de los pesares, ¿no? El papelón de José es tremendo, ¿no? El papelón el voto de castidad que hacen los dos. Desde el punto de vista humano, ¿no? Ese papelón de decir, bueno, yo no he tenido relaciones contigo como el niño es tuyo, ¿no? El niño es que es de Dios. Vale, vamos. Sí, pero hay un cabreo que lo mismo aquí sí podemos explicarlo un poquito más. Sí, bueno. Hay un cabreo bastante importante de José cuando... Como el padre adolescente, ¿no? Te refieres, sí, porque aparece, ¿qué estaba diciendo? Que aparece en ese momento de la concesión de la boda, de la huida a Egipto y tal, como un instrumento, ¿no? Un instrumento muy del patriarcado, ¿no? Es el hombre que tiene que coger el burro, coger a su mujer y llevársela a Egipto, ¿no? Y luego volver cuando la avise el ángel y tal, ¿no? Dicen que es carpintero en alguna parte, pero bueno, tampoco se da mucho más detalle. Y luego, cuando el niño cumple 12 años y van al templo, pues claro, toda esa literatura que puede florecer de un niño adolescente con 12 años que además va de listo, ¿no? Porque el niño se pone a hablar con los sabios y sabe más que los sabios, y el padre, pues un humilde carpintero que ha ido y que quiere volver con la caravana y que el niño pues lo pierde, ¿no? Esto del niño perdido, tan de Utrera, ¿no? Que hay donde el niño perdido. Quiero decir que todo esto está muy empapado en nuestra cultura, ¿no? Y claro, esa relación de estoy con las cosas de mi padre, ¿no? Que es lo que me parece a lo que tú te refieres cuando el cabreo, ¿no? Eso de que el niño con 12 años le diga al padre, yo es que estoy con las cosas de mi padre, ¿no? Y el padre que lleva 2 días buscándolo, con la madre llorando por los rincones, y dice, bueno, tu padre ahora ya, si yo no soy, no me lo recuerdes, ¿no? Pero claro, ese cabreo, como dice David, es muy humano, ¿no? Es muy humano porque son unos cabreos muy internos, ¿no? Ni siquiera confesables, ¿no? Entonces, claro, como estos personajes hablan y yo creo que se olvidan de que alguien los está escuchando, se están hablando a sí mismos, ¿no? Están haciendo una catarsis enorme de todo lo que les ha pasado antes, durante, después, luego, y realmente se nos autorretratan y se nos esculpen a sí mismos como el personaje humano que siempre ha sido. Decía también Josef hace un rato, en la parte humana y también la parte divina. Bueno, la parte divina les viene impuesta. Ellos son humanos, es decir, en ese momento de divino ahí ninguno tiene nada de divino. Lo que pasa es que las carambolas de la historia de Dios, de la tierra, de los hombres, pues los hacen partícipe de algo que ellos no han elegido, ¿no? Ellos no se sienten en el momento que tengan nada que ver con la divinidad, ¿no? Bueno, de ahí se viene la definición de fe, ¿no? Porque la fe es creer sin ver, ¿no? Realmente, que es la estructura o lo que le da sentido a toda, yo creo que por a eso, gran parte del, bueno, a todo el cristianismo. Yo creo que por eso se salva el libro. Esta es la 16ª presentación que hacemos del libro, me parece. Lo hemos presentado en 9 meses en 16 sitios distintos, y evidentemente de los 16 sitios, por lo menos 10 han sido iglesias, hermandades y cosas de estas muy religiosas, y ha sido muy bien mirado, ¿no? Porque el libro tiene algo de herético, tiene algo de atrevido, por lo menos, ¿no? Es decir, yo recuerdo en Marchena que había un cura en la mesa, ¿no? Y bueno, al principio pues, estaba el hombre un poco tenso, ¿no? Decía, bueno, pero el evangelio son los evangelios, porque una de las cosas que dice caballero Antonio García Barbeito en el prólogo, dice, bueno, esto es que, y además lo ha dicho en alguna entrevista que le han hecho y tal, es el quinto evangelio, ¿no? El quinto evangelio. Sí. Y claro, eso pues suena un poco fuerte, ¿no? Y
digo que una de las causas por las que no se ha podido y se sigue presentando en contextos muy religiosos, muy beatos, muy cofrades, etc., es porque no contraviene para nada el mensaje, ¿no?, de Cristo, el mensaje de la Iglesia incluso, ¿no? Y que incluso los personajes con toda esa rabieta, ¿no?, con toda esa capacidad de reproche muchas veces a Dios, ¿no? Estoy acordando de aquella mujer, ¿no? La mujer que apedrea, ¿no? Ella está reprochándole a Dios porque ha supuesto que ella es una adúltera, ¿no? Porque Dios no lo sabe y ella dice que no es adúltera, pero aquí todo el mundo lo da por sentado porque se lo ha dicho alguien. Alguien es un hombre, evidentemente, ¿no? No es una mujer, alguien es un hombre o muchos hombres. Sí, pasa con ello un poco como el concepto de María Magdalena de que era prostituta, ¿no? Y sin embargo, al andar del tiempo, se descubre que no tiene esa figura. Bueno, es la primera persona sin género a la que se le aparece Cristo después de resucitar. Eso hay que subrayarlo muchas veces, ¿no? Porque hasta hace poco no se ha subrayado ni por la propia Iglesia hasta ponerla de santa, ¿no? No sé si el 22 de julio, el día de la efeméride de su santidad, ¿no? Pero claro, todos los personajes, desde la perspectiva de ahora, siempre están diciendo constantemente, bueno, ahora lo entiendo, pero en aquel momento yo era absolutamente humano y no podía entender nada de lo que me ocurría, ¿no? Entonces, claro, como separamos la distancia de ahora y entonces eran absolutamente humanos y se puede permitir incluso el discurso, el relato del libro, pues esos cabreos, esos reproches y esa parte que muchas veces cuando alguien muy cristiano, muy, digamos, ortodoxo, lee el libro, pues empieza a moverse en el asiento, ¿no? Dice, bueno, esto por dónde va a salir, ¿no? Reconducir eso hasta el reto, yo creo que es un reto, de que la persona absolutamente ortodoxa respire cuando termina cada capítulo y sobre todo cuando termina el libro, ¿no? Y que al mismo tiempo los no ortodoxos, incluso los ateos, o los agnósticos, o los que no creen, o los que, bueno, culturalmente son cristianos, pues no tienen más remedio, pero no van a la iglesia, ni mucho menos, pues les parece un libro fundamentalmente literario, y punto, ¿no? Sí, pero hay una parte, yo veo una parte espiritual, digamos, que recorre el libro, el simbolismo del pan. Sí, claro. Porque no sé si... El pan es el protagonista, ¿no? Como El la pan. casa de Bernardo Alba, la casa, ¿no? Exactamente, El pan de Maú, el pan. el pan de Maú, y eso sí tiene... Ahí es donde yo le veía esa parte, si no divina, espiritual, ¿no? Que va uniendo todas las historias y que al final se recoge. Y eso está muy bien llevado. Y también eso lo veo muy poético, porque ese simbolismo es muy poético. Ayer me preguntaba, creo que era aquí cuando me hizo la entrevista, me preguntaba, ¿el libro en qué? Por eso decía yo lo de inclasificable, me parece que venía ahí en la palabra, ¿no? Porque aquí me habían presentado la novela, ¿no? Creo que decían aquí la novela, y yo decía, bueno, pues sí, es una novela, es una novela. ¿Qué entra? Es una novela. Una novela en estampa. Claro, en estampa, y también puede ser... También, sí, estampa, y un libro de relatos, pues también es, ¿no? Es un libro de relatos. Incluso el propio Antonio García Barbeito y algunos conocidos suyos están hablando de crear una obra de teatro a partir del libro, desde que salió, ¿no? Y yo creo que sí tiene mucho de dramático y de teatral, ¿no? Y cuando ha puesto el acento Josefa en la parte poética, ¿no? La parte poética, la intensidad, ¿no? También me dice, oye, el libro es muy corto, pero me lo estoy leyendo por segunda vez, ¿no? El arma de la lírica es precisamente la intensidad, ¿no? Y lo difícil de un libro, y eso lo sabe Juan Ramón Jiménez y lo hemos sabido todo al fin y al cabo, ¿no? Es podar, ¿no? Es decir, este libro era un poco cada uno, no el libro entero, cada uno de los capítulos que tienen 7, 8, 9 páginas, tenían un poco más, ¿no? Y el esfuerzo poético es siempre podar, ¿no? Es decir, dejarlo en menos, inabsolutamente necesario. Y claro, ahí hay digamos, un símbolo que es el del pan, por algo se llama esto el pan de Maús, porque con las cosas de comer no se juega, ¿no? Es decir, y sirve para jugar con la etimología que me parece tan preciosa, ¿no? Del compañero, ¿no? Al fin y al cabo son todos compañeros. Ya saben que compañero significa el que comparte el pan, no significa otra cosa. Entonces se puede compartir el trabajo, se puede compartir lo que sea,
pero fundamentalmente, etimológicamente, mi compañero es con el que comparto el pan, ¿no? Y el pan en el mundo cristiano, una cosa tan sencilla, volvemos a lo del realismo mágico, ¿no? He hablado hace un momento del vino y al final estamos hablando del pan, ¿no? El pan y el vino, al pan pan y al vino vino, que se dice tanto en Andalucía, ¿no? El pan es algo absolutamente doméstico, cotidiano, sencillo, pero al final es Dios. Es decir, para los cristianos, el cacho pan, el trozo de pan que se levanta como hostia, ¿no? El pan ásimo, el pan que comparten en la última cena, etc. Pan sin levadura. Un pan es lo que representa a Dios. Cuando en una Eucaristía se consagra el pan, se cree en ese milagro de la transustanciación, que ese pan es Dios. No es un pan, es Dios. Pero ¿qué es un pan? Que es una cosa súper sencilla, ¿no? Claro, es elemental, ¿no? Lo mismo sin el pan no existiría. Sí, es elemental, pero es que el pan, cuando nos referimos a las cosas de comer, decimos el pan, es que está jugando con mi pan. Es que no, tenemos un montón de fraseología con el pan. Y evidentemente este pan de Maús pues hace referencia un poco al final, ¿no? Porque hay un evangelista, yo digo que me he metido con todos los evangelistas, pero hay uno que es Lucas, que es el que habla precisamente del camino de Maús, de estos discípulos que van después de la muerte de Cristo, de que van crucificados, hablando por el camino hacia una ciudad que está a 12 kilómetros de Jerusalén, alicaídos y totalmente defraudados, y se le acerca al caminante le dice, oye, ¿de qué habláis? Pues será el único que no te has enterado, ¿no? De Jesús, que decía que iba a salvar a la humanidad y que era el Mesías, y fíjate, 2 días que hacen ya que lo han crucificado y se ha acabado todo. Y entonces el caminante le explica el sentido de la escritura y tal, y cuando llegan a Emmaús y se sientan en una mesa, porque les dice, oye, quédate a comer y después sigue, por la mañana cuando amanezca sigue para adelante, ¿no? Y entonces él se sienta a la mesa y solamente cuando parte el pan es cuando los otros discípulos pues se dan cuenta de que es Cristo. Y coño, veníamos por el camino hablando con él, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta de quién era? Y desaparece, claro. Esa es una de las apariciones del resucitado que él retrata magníficamente aquí Caravaggio, ¿no? En la portada del libro, que además fue un acierto de la editorial La Baja Andalucía, de Eduardo y de Jacobo, porque a mí me dieron la sorpresa, ¿cómo vamos a hacer la portada? Yo no tenía ni idea, y cuando me encuentro con ese pan y ese Caravaggio, pues me pareció un acierto. No cogieron a cualquiera para pintar, ¿eh? No cogieron a cualquiera. El libro se cierra precisamente con un apóstol que tiene uno de los evangelios apócrifos más conocidos, que es Tomás. Porque hablamos en el libro de los canónicos, que son San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos, y sin embargo tú abrochas precisamente con el que menos crees, ¿no? Porque Tomás, aparte de ser mellizo, aparte de hacer muchas cosas, aparte de ser... Él iba un poco como la sensación que cuando uno, como si Tomás tuviera un pequeño complejo de inferioridad, ¿no? Porque con el hecho de que yo soy mellizo con mi hermano no me prestan tanta atención, bueno, eso se lee en muchos pasajes y demás, como que era el que estaba ahí de segundo plano de los dos, ¿no? Pero sin embargo adquiere una profundidad magnífica porque es el único que no está en la primera aparición de Jesucristo, claro. Y sin embargo sí es el que mete el dedo en el boquete, ¿no? Como eso le digo. O menos lo que se cuenta de él, ¿no? Claro, yo parto de un personaje como este apóstol que es muy confuso, en el sentido de que es mellizo, que se puede confundir con otro, ¿no? Es el juego de la otredad, el juego de que él tiene un evangelio reconocido, apócrifo, ¿no? La cosa de que pasa la historia como el incrédulo, al final es el incrédulo, igual que el otro es el traidor, ¿no? Judas, este es el incrédulo, y claro, basado en que realmente cuando se suscita todo esto de la incredulidad, porque se dice que todos los apóstoles y María estaban encerrados por miedo a los judíos. Y cuando se le aparece la primera vez Cristo, Jesús, pues no está allí Tomás. Pero claro, no se pone el acento en que no está. Se pone el acento en que no cree que ha estado Cristo. No se pone el acento en que Él no está. No se pone el acento en que no estaba y que cuando le cuentan, oye, ha estado aquí el Señor, y Él dice, oye, porque yo no lo veo y no lo toco con mis manos, yo no me lo voy a creer. Y cuando se vuelve a aparecer Cristo, pues le dice,
echa la bronca y le dice, oye, no seas incrédulo, sino creyente, y esa bronca de Cristo pues la que pasa a la historia, ¿no? Entonces yo pongo ahí el acento en que no está porque quizá él no tenía tanto miedo a los judíos, porque estaban encerrados porque tenían miedo a los judíos, y el que no está es porque estaba afuera. Evidentemente, cuando se ve el agua, el vaso medio vacío... Cambiando la razón por pasiva era más valiente. Claro, él no estaba, ¿no? Él no estaba por algo donde estaba. Desde luego no estaba encerrado, ¿no? Bueno, y atándome ahí a ese evangelio y a la naturaleza, a la filosofía un poco, ya digo, heterodoxa de todo el libro, cierro a broche, como tú dices, algo que yo no tenía pensado al principio. Es decir, yo tenía al principio la idea de Judas y tal, y fueron subiendo los otros personajes, y entregué de hecho el libro a la editorial, y cuando ya estaba entregado fue cuando le dije, oye, como se dice en el periodismo, ¿no? Paren la rotativa que os voy a enviar el epílogo. Que tengo media página en blanco que te voy a... Y yo creo que eso ganó, el libro ganó con eso. Además me lo dijo incluso el propio Antonio García Barbeito, que fue una sorpresa para él, la primera presentación que hicimos el año pasado en mi pueblo. Cuando vio el libro, dije, esto de Tomás no está para cuando yo leí tu libro, ¿no? Digo, no, ha sido un regalo posterior, ¿no? Y yo creo que el libro se cerró de esa manera. Lo ha hecho muy bien, David, se abrocha. Se abrocha. Y ahora, a partir de ahora, abrimos un turno de preguntas, si ustedes quieren participar, por supuesto. Y ahora sí que ya hemos declarado muchas partes del libro, las hemos ido salteando para que ustedes no tengan conciencia de lo que se van a encontrar cuando lo tengan en sus manos. Y me gustaría entrar en la parte más de Álvaro Romero Bernal, porque cuando decides hacer este trabajo, que es el número 10, ¿no? ¿Cuál es? El libro de publicaciones es el 10. 10, en tu publicación tuya el 10º. ¿Cuánta gente se queda afuera? Cuando haces una lluvia de ideas viendo qué personajes son los que vas a trabajar, ¿cuántos se quedan fuera? ¿Da para otro libro? Me la han preguntado mucho eso de si da para otro libro, una segunda parte, cuánta gente se ha quedado fuera y tal. A mí en principio fui rastreando en la vida. Porque tienes abierto el campo por donde quieras. Y no se me quedó, la sensación que yo tenía cuando terminé el libro es que no se me había quedado nadie fuera. Si acaso Tomás, que por eso lo metí ahí, porque me pareció un personaje también con una fama de incrédulo y tal. Y digo, hostia, Tomás es precisamente uno que se me había quedado fuera, pero después yo he pensado mucho en otros personajes de la metaliteratura evangélica. Es decir, a mí se me ha venido a la mente, cuando te veo, dije Longino. Sí, uno de ellos, ¿no? La lanza, el sí, que abre el costado de Jesucristo y brota agua en vez de sangre. Sí. A mí en ese sentido me parecía más interesante ¿no? del centurión romano. No, digo por personajes que pudieran Sí, ayudar en la... Claro, y por ir por parte. Me parecía más interesante el centurión, porque el centurión aparece en dos ocasiones. Una, cuando Cristo muere y dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Que es una frase que podría haber dicho cualquiera, pero lo dice este centurión romano. Y otra parte, que es la fundamental, cuando él tiene que decir eso de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle o lo. ¿No? Lo digo porque en la misa yo me he encontrado... Se cambia a primera persona. Se cambia a la primera persona, y mucha gente de misa diaria que no tenía ni idea ni siquiera de dónde venía la frase, ¿no? Claro, encontrarme con un personaje, que eso es muy recurrente en los evangelios, ¿no? Por parte de Cristo. Es decir, he encontrado más fe en los gentiles y en la gente de fuera que aquí, ¿no? En ese momento teníamos una frase muy parecida, ¿no? Porque no está aquí en Grazalema. Es decir, muchas veces... Eso suele pasar, ¿eh? Eso mismo ha dicho él también. Casa de Guerrero. Eso suele pasar. He encontrado más fe fuera que dentro, y esa es una de las ocasiones. Es decir, viene un centurión romano que tiene cierto poder y se acerca a Cristo porque sabe que Cristo, que es del pueblo inferior, que los romanos ven que tienen allí invadido de Palestina y tal, tiene mano, tiene poder y hace milagros, o él por lo menos lo cree. Y entonces no se atreve ni a decírselo, sino que el Evangelio dice que se lo dice a los sumos sacerdotes para que se lo diga. Y otro Evangelio, como las crónicas son distintas, dice que se acerca y le dice, oye, tengo un criado, es decir, no es nadie importante, teóricamente, es un criado que está enfermo. Y entonces cuando le dice que vaya a su casa, él consciente de que para los judíos era
mancillarse, ¿no? Era un acto impuro ir a la casa de un romano, por pura generosidad le dice, oye, no hace falta que vengas a mi casa, con que lo digas de palabra, sé que se va a curar. Entonces Cristo alucina, es decir, este hombre, ¿cómo es capaz de creer? Yo estoy predicando esto en mi pueblo, en el pueblo judío, y viene alguien de fuera a decirme que solo con que yo lo diga, él cree que se va a curar. Y esto no estoy para decir que se ha curado ya, de hecho, se ha curado por, ¿no? Y entonces ese personaje me parece que es portentoso para la historia mágica, ¿no? del cristianismo, ¿no? Como vosotros queráis, levantéis la mano y yo andamos por ahí. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo te iba a preguntar también, ya casi para ir abrochando, que llevamos ya casi una hora, que fue lo que más... Sí, una hora, ¿no? Casi, nos queda poquito. Y además no se nos ha ido ninguno, lo quería decir que hasta entretenido, porque nosotros mismos quizás no. ¿Cuánto tiene el Pan de Maús de necesidad personal de Álvaro Romero Bernal a la hora de escribirlo? Porque cuando uno escribe un libro, lo hace por varios aspectos. Y uno de ellos puede ser la expiación personal, ¿vale? Porque tú necesitas exponerlo, otra puede ser perfectamente porque necesitas hacer una denuncia, y ahí tienes un método también de expresión. Pero yo me quiero quedar aquí en este caso, ¿cuánto tiene de necesidad personal de Álvaro Romero Bernal? Porque ese eres tú. Mucho esa pregunta porque, bueno, Manuel Bernal Romero, que se apellida al revés que yo, sí, está ahí entre el público, y se ha criado 2 casas por medio de la mía, aunque nosotros, no, y si somos por Bernal o por Romero es muy lejano, yo no tengo constancia de que seamos familia, pero es curioso que los dos hayamos terminado dedicándonos a la escritura y tal, y habiéndonos criado con diferencia de 15 o 20 años en la misma calle. Lo digo porque Manuel sabe, porque es mayor que yo me he criado en la calle, siendo él, no, está muy bien conservado Manuel, pero digo que él lo sabe, que yo me he criado pues siendo durante muchos años monaguillo, ¿no? en una parroquia, ¿no? Y claro, digo lo de monaguillo porque realmente a mí lo que me movía cuando tenía 8, 10, 12, 14 años de ser monaguillo no era ninguna vocación sacerdotal ni ninguna fe desmedida más allá sino era un apego precisamente a lo que la Iglesia, los relatos bíblicos, etc., tenían de literatura y lo que la Iglesia tenía incluso de arte, en la pintura, en la escultura, etc., ¿no? A mí eso me hechizó desde muy pequeño, ¿no? Y cuando preguntas la razón personal, ¿no? Date cuenta que este es el 10º libro mío. Yo he escrito 3 novelas, he escrito un poemario, he escrito varios ensayos, etc. Y parece que era una cuenta pendiente el transformar literariamente una materia prima que yo tenía tan amordada a las manos, ¿no? Es decir, lo conozco, ¿no? Yo con 13 años me había leído la Biblia ya de punta a rabo, ¿no? Es decir, los 72 libros de la Biblia, con 13, 14 años ya lo había leído, ¿no? Sin entenderlo, evidentemente. Con 13 años un niño pues entiende la cuarta parte, ¿no? Pero lo había leído, ¿no? De noche, igual, antes de apagar la luz y tal. Ahora el libro de Samuel, ahora el libro de los reyes, ahora los salmos, ahora el Eclesiastés, ahora los profetas, ¿no? Y algunos eran maravillosos, ¿no? El libro de Job, esto de la ballena, de Jonás, de no sé qué, ¿no? La Biblia me parece un tópico, ¿no? Pero es un conjunto de libros muy diversos, que es una iniciación. Yo me he criado en una familia que no tenía una cultura literaria muy acendrada, ni mucho menos, y tampoco tenía mucho el libro. Mis padres son gente muy trabajadora y que siempre han estado, pues, como sabemos, en Andalucía, ¿no? En esta generación, mi hijo que estudie, ¿no? Y arrimándome libros, ¿no? Arrimándome libros en el mejor sentido de la palabra. Pero quizá un libro múltiple que he tenido siempre a mano desde la tierna infancia era ese de la Biblia, de manera que cuando estudio, me doctoro, me hago escritor, etc., siempre tengo como una lucecita ahí de que donde verdaderamente había mucha literatura y de la buena, y donde había un material que había que aprovechar, era precisamente en aquellas historias que yo leía y que escuchaba sobre todo, ¿no? Pues yo de monaguillo me acuerdo de escuchar todo esto y de saberme de memoria muchos
muchos pasajes evangélicos y tal, a base de escucharlo a 2 misas diarias, ¿no? De estar poniendo el oído, yo con 10 años, con 12, con 13, ¿no? Con 14 años, escuchando y haciéndome el oído a esa oralidad de esos personajes, ¿no? Y entonces, bueno, ahora que tenía la capacidad de poner eso por escrito, pues me parecía que unía un reto antiguo, una espinita, también se puede decir, ¿no? Y convertir todo eso en literatura, ¿no? ¿Y cómo ha sido más feliz Álvaro Romero Bernal? ¿Escribiéndolo o leyéndolo? A Álvaro Romero Bernal le gusta mucho escribir y le gusta mucho leer a otros. A mí leerme a mí no me disfruto cuando estoy en un sitio y veo que la gente lo lee. Te lo pregunto porque muchas veces sin uno saberlo, y nos pasa, sobre todo los textos periodísticos, somos capaces de tramar una segunda trama que no te das cuenta hasta que lo lees. Sí, otra vez. Otra vez, y dices, uy, mira, aquí está esto. Y no te has dado cuenta que lo has metido, porque muchas veces subordinamos la oratoria, en el párrafo tiene, y se nos cuela, exactamente, se nos cuela, y dices, uy, oye, pues te has quedado. A mí, hombre, cuando hago presentaciones de estas, se me ocurren ideas, porque muchas veces con el diálogo de los demás y tal, ¿no? A mí me gustaría leer porque hemos hablado mucho del libro, y hay uno que son 2 hojas solamente, y así, pues, yo creo que es un botón de muestra de todo lo que estamos hablando. El de Dimas es el buen ladrón. Uy, el único, o sea, no hemos saltado, ¿eh? Bueno, pues este Dimas es el único personaje que ni siquiera aparece su nombre en los evangelios, sino en la tradición literaria, pero hay una frase que dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Bueno, los otros son iguales, simplemente elijo digo iguales de una frase, se pone como cita al principio y luego se desenrolla todo, ¿no? Elijo para leerlo porque es muy corto, no por otra razón, ¿no? Dice Dimas: lo creí en el instante en que él me prometió que aquel mismo día estaríamos juntos en el paraíso. La situación era para dudar, para haberse tomado sus palabras en sentido figurado, para haberle vuelto a preguntar a qué se refería exactamente, para tomárselo a guasa, para admirar su inquebrantable fe de Dios crucificado en doloroso contraste con la mía, para reír o llorar hasta la extenuación, para imaginar en qué paraíso, si con él solo o con más gente. Pero yo lo creí, a pie juntillas, sin reservas, como un niño cree en su madre con solo mirarla a través del halo de su sonrisa. Y eso, que no estábamos para sonreír en aquel suplicio, ni él ni yo, tampoco gestas, por supuesto, al que me atreví a contradecir por primera vez en mi vida, ya en el filo de mi muerte, porque me pareció insoportablemente injusto que después de haberme arrastrado hasta aquella condena capital por nuestros muchos delitos, se atreviera a increpar encima a aquel justo que acababa de suplicar a su padre un perdón universal. No sé si gestas me escuchó, porque apenas podía alzar mi voz en aquella postura en el madero, pero me bastó con que me oyera Jesús. Le reproché que se atreviera a insultar a Dios, que no escarmentara ni siquiera en ese instante final de nuestra existencia en el que, según iba a oír yo mucho después, vemos pasar todos los instantes memorables de nuestra vida y de súbito se nos ablanda el corazón, porque ya no hay remedio para nada, porque el tiempo no retrocede y uno se pregunta por qué no ocurrieron las cosas de otra manera, porque es imposible volver atrás, porque de entre todas las opciones posibles solo elegimos una y tantas veces la peor. A mí no se me pasó por la mente entonces aquel desfile de instantáneas antológicas, pero sí me la inundó la indignación de que los dos, Jesús y yo, existiendo un abismo entre ambos, estuviésemos igual de indefensos. Y por eso frené la broma de gestas, retándolo a que bajara de la cruz. Creo que nadie en sus cabales le hubiera reído la gracia, pero Gestas era así, se crecía en la inoportunidad de su comportamiento, y creo que se marchó revolcándose en el fango de su intacto orgullo de malvado. A mí, en cambio, arrepentido no tanto por mi fechoría como por la penosa vida que había desaprovechado para desembocar allí, colgado de una cruz en lo alto de una colina, me salió sinceramente encomendarme a aquel que terminaba como nosotros, habiendo cumplido sin embargo con su deber. Acuérdate de mí, Jesús, le dije, y él giró ligeramente la cabeza para ver quién le hablaba.
yo había oído que el Mesías nos llevaría a todos al reino de los cielos, aunque yo no tenía ni idea de dónde quedaba aquello, y dudaba de que realmente estuviera, como parecía del todo imposible, más allá de las nubes. Sin embargo, yo estaba tan agotado y tan en el límite de mi sufrimiento que lo creí. El cielo se fue emborregando y oscureciendo a la vez cuando se lo dije, y terminó de hacerse de noche por completo cuando él me prometió que aquel día estaríamos los dos juntos en el paraíso. Y yo quise preguntarle si aquel paraíso era lo mismo que el reino de los cielos, y que a qué día se refería, si al que estábamos entonces o al que parecía que iba a amanecer a continuación. Pero no dije nada porque cualquier cosa me hubiera parecido del todo imprudente, y porque tampoco tuve ánimos ni fuerza para hablar nada más, y porque sentimos un terremoto que nos zamarreó la cruz desde la base para escalofriarnos las profundas heridas en carne viva, y porque la noche que acababa de cernirse sobre el mundo parecía que iba a durar más que ninguna otra noche de cuantas recordábamos, incluso nosotros los bandidos, que habíamos sufrido tantas largas noches de insomnio en la eterna huida, que habíamos convertido el delirio de nuestro robo, saqueo y asesinato en un bucle sin límite, porque los malhechores no podíamos ya dejar de serlo, pues un pillaje nos arrastraba a otro, y un asalto a una matanza, y una matanza a un ultraje, y cualquier persecución a un nuevo homicidio, y así hasta no recordar aquella tarde remota en que mi madre no me regañó por el robo de unas tijeras, o aquella otra tantos años después en que nos sentimos como burdos matarifes, con el único consuelo del botín repartido a la luz de la luna y la conciencia hecha añicos, inutilizada y vieja, como un viejo mascarón de proa a la orilla de nuestro tiempo febril e indiferente. Te lo aseguro, me dijo él, con una serenidad impropia de su agonía. Hoy estarás conmigo en el paraíso, añadió. Y aunque aquella afirmación parecía estallar por los aires por sí misma, porque resultaba del todo descabellado que fuera hoy, precisamente hoy pensé, y que fuera con él, yo con él, volví a pensar asombrado, y justamente en el paraíso, nosotros que parecíamos protagonizar la cima del infierno, en aquel último ínterin del sufrimiento, incapaz de soportar unos cuerpos como los nuestros, aunque aquello parecía una exageración divina en todo punto, lo creí cuando vi a Gestas inconsciente. Eso pensé en la primera fracción de segundo en que lo miré, pero realmente estaba ausente, muerto, de un verde oscuro que ya no era de este mundo. Nosotros, sin embargo, seguíamos allí, indiferentes al sufrimiento ya, conversando sin palabras, enredándonos en nuestras cómplices miradas en los extremos de la santidad. Él, que era el más santo de entre todos los santos, y yo, que venía del trasfondo pecador que ni siquiera Dios había imaginado cuando expulsó a nuestros padres de aquel paraíso que ahora Jesús volvía a prometerme a mí. No porque yo fuera más bueno que nuestro padre Adán, sino porque me había arrepentido tan en serio de todas mis manzanas podridas, que entonces allí, colgado de una cruz como la suya, parecía verdaderamente un hombre nuevo y amnistiado, otro ladrón distinto, con tanta diferencia como la que había entre los pescadores que él había llamado y él mismo, que se había propuesto hacerse pescador de hombres y que estaba dispuesto a compartir conmigo su pan una vez que los dos bajásemos de nuestras cruces idénticas, como si solo en la agonía más atroz fuéramos capaces de igualarnos sin merecerlo los dioses y los hombres. Como pueden comprobar, es todo un tesoro de personajes ausentes. Permíteme que parafrasee un poquito un poema tuyo. Y un muestrario completo de páginas que afortunadamente han dejado de estar en blanco. Así que yo les animo a que se lo lean, que lo disfruten, y otra cosa también importante, que lo regalen. Que el que regala literatura está regalando cultura. No nos podemos olvidar de eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, y ya sabéis que como se ha ido el agua, pues ya tenemos las actividades normales lunes y jueves. A partir del lunes tendremos poesía también, lunes y jueves tendremos Inmaculada Moreno, después con Pepín Mateo, con José Mateo, después tendremos a Mercedes Escolano, a la que acompañará Cristina Ruiz Guerrero, y bueno, y de ahí en adelante tenemos todos los lunes y todos los jueves hasta que nos corten.